Aleluya. Gloria al Dios Gloria a eterno. Dios. Gracias, hermanos, de la alabanza y la oración. Hay momentos que el Señor quiere que le adoremos. Hay momentos que el Señor quiere que declaremos lo que hay en nuestro corazón. Hay momentos que el Señor quiere que le demos gracias. Gracias a los chicos, las chicas. Fíjense que hoy se integró una nueva voz al grupo. Qué bueno ver a Joyce aquí. Qué bueno. Los chicos ya pueden subir a su enseñanza. Y aquí nos quedamos, el grupo de adultos. Aunque somos niños para Dios. Bueno, no escuché un amén, pero yo sí digo amén. Nosotros somos niños para Dios también. Esa es la palabra, ¿no? Bueno, vamos a continuar hoy hablando de un tema bien interesante. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace 15 días, 20 días, yo estaba orando en virtud de un pasaje que se leyó en 1 Samuel 15. Y en esa oración yo le decía al Señor, Señor, en 15 días, la próxima ocasión voy a predicar de este tema. ¿Alguien se acuerda de eso? Nadie se acuerda, ok. Yo sí me acuerdo muy bien de lo que oré. Porque el Señor en ese momento, en medio de esa oración, me decía, vas a predicar esto. Y hay que hacerle caso al Señor. Hoy el título de la enseñanza es la obediencia que agrada a Dios. Déjenme decirle, mis hermanos, que esto no es fortuito, casualidad o porque los hombres cuadramos las cosas de esa manera. No, hay un soberano que tiene un plan perfecto. Cuando hablamos que hay una patria celestial y lo entonamos, lo cantamos de esa manera. Cuando decimos que tenemos un Cristo de poder y lo declaramos con esa vehemencia. Cuando declaramos también a través de golpe de espada, de la alabanza, del poder de la adoración. Y hacemos esa batalla espiritual, porque eso es una batalla espiritual contundente. Todo está relacionado en un principio fundamental, esencial, determinante, único y necesario. Se llama obediencia. Nada de esto podría darse si la obediencia no prime en la vida del creyente. Nada de esto podría expresarse con convicción si la obediencia no está palpitando en cada uno de los corazones. De hecho, para que nosotros podamos vivir esa experiencia de lo que cantamos, de la patria celestial, del respaldo del Cristo de poder, de la alabanza y la oración con autoridad, con golpe de espada, necesitamos vivir en obediencia. Pero la obediencia tiene una connotación fundamental, que es donde nosotros necesitamos reflexionar y corregir, si es necesario corregir, o mantenernos y fortalecer, si es necesario fortalecer. Por lo regular se trata de fortalecer para quien está firme allí. La obediencia tiene dos caminos, los cuales uno se puede ir por el camino equivocado de una manera facilísima y uno no se da cuenta. La obediencia desde la perspectiva humana, y yo creo que le estoy obedeciendo a Dios. Ese es Saúl, porque él pensaba que le estaba obedeciendo a Dios y estaba equivocado. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Pero la obediencia, desde un contexto como David, por ejemplo, que aunque se equivocó, se arrepintió, pero él fue obediente y Dios lo honró. De David es el único varón, único registro en la Biblia que dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. ¿O hay otro? Solo David. O sea que cuando hablamos de obediencia, y ustedes aquí me lo han escuchado muchas veces, que hay que obedecer desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios. Y esto cuesta, hermano. Esto cuesta porque obedecer desde la óptica de Dios implica someter la condición humana. Implica sujetar en autoridad la razón humana. Conduce a que debemos caminar en el espíritu y no en la carne. Implica también que necesitamos sobreponer lo espiritual a la razón. Cuando obedecemos a Dios, necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero hay que saber entender cuando el Señor dice A o B, para actuar en consecuencia y no equivocarnos en el nombre del Señor.
Amén. Eso es lo que se trata el tema de hoy. Entonces, se obedece a Dios exclusivamente desde la óptica de la santidad de Dios. Y jamás se puede pretender obedecer a Dios desde la perspectiva o conveniencia del entendimiento humano. Cuando nosotros razonamos la obediencia, entonces aplicamos lo que nos conviene. Y sucede que con Dios no se trata de razonar la obediencia. No se trata de eso. Se trata de obedecer. Amén. Vamos al segmento de hoy. Ubíquese por favor en 1 Samuel 15. Porque la obediencia que agrada a Dios es esa obediencia que nosotros ejercemos desde la óptica divina. Y esa obediencia implica caminar en el Espíritu, como hemos dicho. Y esa obediencia embellece la fe que nosotros practicamos. Porque nuestra fe tiene un sentido de práctica, ¿verdad? La fe debe evidenciarse con nuestros actos. Nuestros actos manifiestan la obediencia, ¿verdad? O la no obediencia. Aleluya. 1 Samuel, vamos a ubicar en el versículo 22. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Déjeme decirle que 1 Samuel es un libro muy especial en el texto bíblico, en el registro bíblico. Si ustedes observan, 1 Samuel establece un puente que comunica dejar todo el espacio de los jueces para entrar en el periodo de los reyes. Samuel fue el último juez de Israel. Y le correspondió a Samuel, obedeciendo a Dios, pero entendiendo que el pueblo estaba equivocado, porque Samuel lo entendía bien. Obedeció a Dios, pero entendía que el pueblo estaba equivocado. Aún sabiendo que el pueblo estaba equivocado, él obedeció a Dios. Y Samuel ungió a Saúl por rey, porque Dios no estableció a Saúl por rey. El pueblo pidió a un rey conforme a las naciones que lo rodeaban. Eso hemos leído en la escritura, ¿verdad? Y finalmente, palabras más, palabras menos, el Señor le dijo a Samuel, dale lo que quieren. Dale lo que quieren, pero adviérteles. Y Samuel les advirtió lo que iba a pasar con ese rey, ¿verdad o no? Samuel les advirtió. Pero aún así, ojo, pero aún así, el pueblo estaba enceguecido. El pueblo tenía una penumbra sobre la luz de su pensamiento y sobre sus ojos, porque ellos no entendían que era más conveniente obedecer a Dios y seguir bajo la tutela de Dios que bajo una cobertura humana. Y prefirieron pedir un hombre como rey. Y Dios les dijo, ok, ¿quieren un hombre como rey? Tómenlo, pero les va a pasar esto, esto y esto. Y les pasó. ¿De acuerdo? Ese contexto en general tiene 1 Samuel. Ahora, también en 1 Samuel se desarrolla, y llegamos al capítulo 15, y el capítulo 15 tiene una característica muy especial. El capítulo 15 perfectamente enseña desde el Antiguo Testamento lo que es obedecer a Dios en los dos sentidos. Obedecer a Dios desde la perspectiva humana que cree que está agradando a Dios, porque asumió una orden de Dios a su acomodo. Ojo con eso, asumió una orden de Dios a su acomodo. Le pareció que así era mejor, o sea, cambió el sentido de la orden de Dios. ¿Verdad o no? Y en segunda instancia, lo que es obedecer a Dios como corresponde. ¿Qué nos enseña este pasaje del capítulo 15 de Samuel? Ustedes me lo han escuchado aquí. Uno debe aprender de la escritura lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Aunque los dos sentidos tengan un común denominador y es, le estoy obedeciendo a Dios y estoy cumpliendo la palabra, pero realmente hay que hacerlo así. O no hay que hacerlo así. Y la escritura es muy clara en eso. Y nosotros debemos ser sensibles a lo que la escritura enseña. Amén. Por eso hablamos hoy de la obediencia que agrada a Dios. Y le pido de favor a mi esposa que leamos 1 Samuel 15, 22, que es el versículo clásico para entender esto. Amén. Por favor, vamos a 1 Samuel, capítulo 15,
versículo 22. Vamos a leer todos a una sola voz, por favor, póngase sobre sus pies. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Vamos a estar puestos de pie en respeto a la palabra. A una sola voz. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que ella es verdadera. Gracias, Padre, por esa palabra que nos has dejado escrita. Te pido para mis hermanos que coloques espíritu de sabiduría, de inteligencia espiritual, para que podamos comprender tu palabra. Y sabemos que tu palabra trae tu voluntad y esta es buena, agradable y perfecta. Señor, colocamos detrás de la cruz al predicador, Padre Santo, que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a meditar en ella y a ponerla por obra, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Siéntate, por favor. Bueno, estamos concentrados leyendo 1 Samuel 15, 22, el versículo crítico de la obediencia. Pero para que lleguemos allá, partamos de donde debemos partir, del mandato soberano. Hay un mandato soberano que presenta el capítulo 15 de 1 Samuel, y eso está en los primeros 3 versículos. Fíjate cómo empieza todo. Cuando Samuel unge a Saúl, mira lo que pasa y está en el versículo 1. Sigan la lectura conmigo, por favor. Estamos en 1 Samuel 15, amén. Hoy vamos a trabajar básicamente en ese texto, creo que no vamos a salir mucho de allí. Dice, sigan en la lectura conmigo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, ojo con ese ahora pues, no da opción de discusión ni de desplazar, es ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Miren, la acción de ungir al rey, aunque Dios estaba complaciendo al pueblo, eso es la voluntad permisiva de Dios, pero aún así Dios no deja de ser soberano. Ojo con eso. Aún así Dios no deja de ser soberano y aún así Dios no deja de tener el control de las cosas. A veces uno insiste en pedirle cosas a Dios que no son la voluntad perfecta de Dios, y Dios y le dice a uno: ok, perfecto, pero ten presente que está atento a, ¿sí? Dios no ha dejado de ser Dios, Dios no ha dejado de ser soberano, Dios no ha perdido el control. Dice ahí: está atento a las palabras de Jehová. Quiere decir esto, ojo a lo que voy a decir, que aunque Saúl no era escogido por Dios, sino establecido por petición del pueblo, y aunque Dios ya le había dicho a Samuel: adviértele al pueblo lo que va a pasar, aún así Dios tenía la intención de ayudar a Saúl. ¿Qué necesitaba hacer Saúl? Escuchar la voz de Dios. Está atento, dice ahí, está atento a las palabras de Jehová. Esa expresión, está atento, es muy importante acá. Yo le pregunto a alguien: Yuranis, ¿para ti qué es esa expresión, estar atento?
¿Qué entiendes ahí? Estar enfocado en que le están hablando. Daniel, estar atento, ¿qué quiere decir eso? Estar pendiente, sí. Y en términos generales, todos tenemos una respuesta relacionada con lo mismo, ¿no? Escuche, atienda, ¿cierto? Ok, perfecto. En el contexto hebreo, ese estar atento va más allá de la percepción física habitual. Escuche y atienda. Hey, póngame atención, Juan. No se distraiga, yo dice, escuchen. Que suele darse, ¿cierto? Hey, Blanca, por favor, atiéndeme. Pero, y ella en ese momento los sentidos físicos como que, sí, escucho, pero va más allá de ese ejercicio físico o fisiológico del sentido del oír, ¿sí? Implica escuchar con la inteligencia explícita y la disposición inmediata de obedecer. Ojo, implica escuchar con la plena intención de obedecer. O sea, en otras palabras, implica escuchar con la voluntad sometida para obedecer. ¿Me estoy explicando? Es como decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime, estoy listo. Para las que sea, como dicen a veces los muchachos, ¿no? Para las que sea. Como decía alguien, píntela como quiera que yo se la coloreo. A ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Sí lo que a veces los chinos son así? Así de atrevidos. O de lanzados, como quiera. O uno de muchachos era así. No, aquí implica más allá de escuchar y respeto. Ojo con lo que voy a decir. Va más allá del acto respetuoso de decir, lo escucho, hermano. Y por cortesía, por respeto, por educación, lo escucho. Perfecto, hermano, voy a mirar. Él se va tranquilo, yo lo escuché, ¿cierto? Pero realmente yo atendí y voy a aplicar, voy a obedecer lo que él dijo. Con Dios, hermano, la cosa es diferente. Con Dios es, escucho, Señor. Atiendo, Señor. Pero aquí viene la gran diferencia entre lo humano y lo divino. Joan Henry le puedo decir, listo, hermano, ya lo voy a ver. Y él queda tranquilo porque él ya descansó, ya le dije al pastor. Ok, de ahí para allá Henry no sabe más, ¿cierto? Ok. Pero es que cuando yo estoy ante el Señor, Él me está mirando adentro. Él está conociendo las intenciones del corazón. Él las conoce plenamente, el propósito con que lo estoy escuchando. Él sabe para dónde voy. Él sabe qué voy a hacer con esa palabra. Él sabe cuál es el propósito mío de escucharlo a Él. Si lo voy o no lo voy a atender. Porque Él es respetuoso de mi libre albedrío, de mi voluntad. Él sabe cómo llego yo a Él. Por eso la Escritura dice que estamos desnudos ante Él. Y este es uno de los graves errores que se comete continuamente de parte del creyente. Pensar que Dios chévere. Ya, Él desamor y se olvida de todo. Hermano, estamos hablando con el 3 veces santo, con el omnisciente Dios de los cielos que lo sabe y lo conoce todo. ¿Cómo así que se supone que lo escucho y voy a escucharlo para atender lo que dice y después entró por aquí y salió por aquí? Eso trae consecuencias. Saúl es un ejemplo clarísimo. ¿Trajo qué? Consecuencias. Entonces hay que escuchar con la disposición inmediata de obedecer. Ojo, es prestar atención con sumisión de voluntad. Voluntariamente, aquí estoy, Señor, te escucho. Yo puedo estar sentado en una silla de mi casa tomándome un tinto. Con mi tinto, a mí me ha pasado. Yo estoy frente a mi computador, estoy ahí, estoy con mi tinto. Señor, ¿qué debo hacer acá? Me estoy tomando el tinto. Dime, Señor, ¿qué hago? ¿Y mi atención en dónde está? Aunque me esté tomando el tinto, mi atención está en lo que el Señor me transmite para hacer, me estoy explicando, o para salir de una duda que tengo, de algo. ¿Qué hago, Señor, acá? ¿Cómo arreglo esto, Padre? Ayer me pasó, yo estaba preparando por la mañana la clase de la tarde y tenía un momento ahí que yo tenía todo el material, la clase la tengo aquí en la cabeza. La tengo en la cabeza y en el corazón y tengo el material. Pero yo sabía dentro de mí que había algo en esas diapositivas que tenía que ajustar, pero no lograba entender qué. Y yo miraba las diapositivas y cómo es la cosa.
Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? Y de pronto se me dijo, haz esto, tal. Listo. Duré, mi esposa no me deja mentir, como desde las 9 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, reorganizando el material. Un material que tengo hace tiempo, pero el Señor me dijo, haz esto. Sobre el material que ya he tenido, el Señor me mandó a hacer algo y organizarlo de otra manera. Ok, Señor, ya, listo. Era un embrollo de ese. Yo sabía, es que yo tenía esa inquietud desde el sábado por la noche y yo no sabía cómo hacerlo. Y yo miraba las diapositivas, pero tú sabes que hay algo que no te deja seguir y tú sabes que necesitas aclarar algo. Y, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo hago? Tal cosa. Listo, Señor. Y duré de 9 a 2 de la tarde organizando el material, reorganizando. Entonces uno necesita someter la voluntad, hermano. Y eso implica sujetarse a Él. Amén. El mandato divino relatado en los versículos 2 y 3 es bien especial. Mire, ojo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Ojo, subraye, resalte, y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso suena durísimo en el contexto cultural hoy. En ese entonces era normal que en batallas y en guerras se acababan con pueblos enteros. O sea, ojo, hoy, para nuestra cultura occidental, en virtud de los principios universales de los derechos humanos, de acuerdo a la Carta Magna de los Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas, las constituciones de todos los países civilizados, etcétera, etcétera, eso no se entiende hoy, ¿cierto? Con la cultura nuestra, eso no, ¿cómo así que ordenó matar, acabar todo? Eso no lo entendemos, nosotros no lo podemos mirar en el contexto cultural de hoy, ni en el contexto jurídico de hoy. No lo podemos mirar así porque entonces, no, eso no va. Tenemos que trasladarnos al entonces, a lo que implicaba eso. Y además, no solo porque la cultura de ese entonces implicaba que en una guerra se acababa y se acababa con todo. Implica que el pueblo amalecita era un pueblo idólatra, era un pueblo pagano, era un pueblo corrupto, era un pueblo descompuesto, era un pueblo absolutamente horrible ante Dios y era un mal ejemplo y era un pésimo, pero pésimo vecino para Israel y potencialmente iba a generar mucho problema en Israel. Ese es el cuadro del pecado. Del mundo pecador. Cuando el Señor te dice, quita el pecado, Israel, completamente de tu vida, Él no te está mandando a tener conversaciones de paz con el pecado. ¿Qué hizo Saúl y qué hizo el pueblo? Vencieron, ¿cierto? Pero dejaron lo mejor de las vacas, dejaron lo mejor del ganado. Llegaron allá, uy, ¿cómo vamos a quemar estos televisores y este equipo de sonido? No, llevémoslo. ¿Cómo voy a quemar ese Mercedes-Benz? Yo me lo llevo. ¿Cómo voy a quemar ese microondas? Yo lo necesito. ¿Cómo voy a quemar un iPhone 17? ¿Cómo lo voy a quemar? Me lo llevo. ¿Me estoy explicando? No, Señor, las vacas, ¿cómo las vamos a quemar? Nos le llaman para darle holocausto al Señor y así, etcétera. El pueblo y Saúl patrocinó lo que el pueblo hizo. El propósito de ellos era, Señor, hemos vencido. Sí, vencieron. Mataron un poco de gente, pero dejaron a otros vivos y tomaron del botín. Y el Señor les había dicho, acaben con todo. Mataron gente, mataron niños, mataron infantes y no mataron al rey. Por orgullo y vanidad. Porque eso era la muestra en aquella cultura militar de poder. Saúl estaba sacando pecho, mire, los vencí. Y ante el pueblo de Israel llegaban los escuadrones del ejército de Israel sacando pecho, con la marcha triunfante, la marcha triunfal. Miren, ahí está el rey que capturamos, ahí está el rey amalecita, mire todo lo que capturamos, mire todos los tesoros que capturamos, mire todas las vacas, mire todo eso. Y todas esas vacas, todos esos becerros son para el holocausto a Jehová. Mire, el Señor nos ha bendecido. ¿Los mandó a hacer eso el Señor? El Señor no lo mandó a que hiciera vanagloria para Él. La obediencia implica humildad.
La obediencia llama a sensatez. La obediencia conduce a ser prudente. Y Saúl no lo hizo. Después, más adelante hay un pasaje en el que llega el profeta, ¿cierto? Llega el profeta, donde Saúl, por la mañana, en el verso 12, y sale Saúl feliz. Y le dice en el 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, ¿qué le dijo? Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y saca pecho, profeta, hice la tarea. El Señor nos dio la victoria, gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria a Dios. Dios se glorificó, hemos hecho lo que Dios mandó. Ahí está la victoria, mira, ahí está. Y sale el profeta con esto. ¿El profeta lo escuchó? Ahora, el profeta está representando en ese momento a Dios ahí, la autoridad de Dios. Ojo con eso, el profeta está representando a Dios ahí, es la autoridad de Dios. Y el profeta dice en el 14, Samuel entonces dijo, oh, con esas palabras subraya ese versículo, que ese versículo dice mucho, hermano. Mucho, mucho, ese versículo transmite mucho. Entonces dijo, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Sale el rey vanaglorioso diciendo que había cumplido la orden de Jehová. La orden de Jehová fue clarísima. Destruye todo. Ya los amalecitas habían tenido antecedentes con Israel y el Señor ya les había dicho, recuerden la época en el desierto cuando los amalecitas tomaron por la espalda al pueblo de Israel y mataron a los más débiles, y el Señor les tomó en cuenta de eso y la orden era acábalos, porque moralmente eran un peligro total, iban a terminar siendo una influencia negativa, y con el tiempo se demostró eso. Aún hoy esa descendencia está generando esos problemas. Y el profeta le dice, ¿qué pues es esto que yo escucho? No le dijo más, pero lo dio a entender. Rey, me estás diciendo, ahora, yo trato de llevar esto, traten de imaginar por un momento el profeta en la autoridad que tenía. A Samuel le tenían temor. Samuel era un hombre, le tenían temor. En varios pasajes dice que él le tenía, ¿vienes en paz o vienes, no, son de guerra? Samuel no se andaba con cuentos. Era un hombre radical, hermano. Se imaginan a Samuel delante de Saúl, y Saúl era como no, como cobardón. Se imaginan a Samuel mirando de frente a Saúl. ¿Qué es esto que estoy escuchando, rey? No me están contando, en otras palabras le está diciendo, ojo, rey, a mí no me están contando. A mí nadie me llegó con un chisme, yo estoy escuchando. No debería haber vacas ni becerros por ahí. ¿Qué es esto? Entonces dijo Samuel a Saúl. Y Samuel respondió, ojo, eso es el 14, ¿no? Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, perdón. Y Saúl respondió, mire la respuesta de Saúl. Atención, atención. ¿Por qué uno necesita tener los oídos abiertos a Dios, a la voz de Dios? Aquí, con esa pregunta, Dios le estaba dando una oportunidad a Saúl de reconocer el error y arrepentirse. Saúl perfectamente hubiera podido decir, profeta, la embarré. El Señor mandó que acabara con todo y se me fueron las luces. La he metido pero plena. Dejé a Amalek con vida y traje eso. Perdóname, estoy mal con Dios. Por favor, ayúdame. Algo así, ¿cierto? Y no lo hizo. Hay momentos que nosotros sabemos que la embarramos y por orgullo no lo reconocemos.
Hay momentos que nosotros sabemos que estamos mal con Dios y por conveniencias no lo aceptamos. Hay momentos que sabemos que Dios nos tiene en la mira por algo y por orgullo, vanidad, pura conveniencia humana, lo que sea, como que nos resistimos. Y el Señor nos está diciendo, habla y confiesa. Eso es lo que está haciendo con ese interrogante de ahí. ¿Qué es esto que yo estoy escuchando con mis oídos? No me lo están contando, rey. ¿Qué pasó? Es lo que le está diciendo. ¿Qué has hecho? Sí, el rey. ¿Cómo es el rey? En su naturaleza humana. Todo victorioso y orgulloso. En su esplendor de rey, le dice. Y Saúl respondió, 15. De Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Porque el pueblo perdonó. Síndrome de Edén. Cuando Adán dijo, la mujer que me diste. Síndrome de Edén. Cuando la mujer dijo, la serpiente me engañó. La cobardía miserable de un hombre que no es capaz de decir, yo la embarré. Hay que tener pantalones espirituales para reconocer, sí, la embarré. Señor, me he equivocado. Y él no, le echó la culpa ¿a quién? Al pueblo. Pero ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey entonces? ¿El pueblo o usted, hermano? ¿Qué tal que pase algo y pastor tal cosa? No, hermano, la congregación. Pero un momento, ¿quién es el pastor aquí? ¿Quiénes son los pastores aquí? No, es que esos hermanos, no, espérese. Los hermanos pueden ser los hermanos, pero ustedes son los pastores. ¿Qué pasa ahí? A nosotros la Junta Nacional de Pastores nos llaman a cuentas, por ejemplo, y nosotros no podemos decir, no, es que esos hermanos, esos hermanos, ¿qué tal? Nosotros tenemos que asumir nuestra propia, ¿qué? Responsabilidad. O uno como papá está en la casa, el hijo hace algo, llega el vecino, su hijo tal cosa. Yo no sé, hermano, mi mujer qué hizo. ¿Cómo así? O uno va manejando, los que conducimos, ¿cierto? Vamos manejando, pasa algo. Hermano, qué vaina. Es que yo estaba discutiendo con mi mujer y con mis hijos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Quién iba manejando? ¿Quién es el responsable? Mire cómo se excusa uno de fácil cuando no tiene carácter. Y fácilmente caemos en eso. Hay que tener principios y carácter para asumir. Y Saúl respondió, de Amalec los ha traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. A Jehová tu Dios. Ojo con esa expresión. Subrayela, hermano. Subraye esa expresión que señala Saúl ahí. A veces uno se le pasa de largo esas expresiones suelticas. Jehová tu Dios. El rey le está diciendo al profeta, el pueblo trajo esas vacas, el pueblo trajo ese ganado para honrar a Jehová tu Dios. No nuestro Dios, no mi Dios. Se salió totalmente de la responsabilidad y la cobertura divina. Hermano, esas son palabras mayores. Ese hombre ya estaba caminando en su destrucción espiritual. Total. Jehová tu Dios. O sea, yo no tengo que ver nada con eso. Es para tu Dios. Y eso no es una mala traducción. El hebreo es clarísimo en eso, hermano. Cómo Samuel se descargó y le digo, no, es tu Dios, no el mío. Al mío yo le obedezco a mi manera. Y saben una cosa, sí, efectivamente hay dos dioses para la gente. Hay un Dios que es el Dios. Tú tienes tu Dios a quien obedeces, ¿cierto? Y es el mismo Dios. Pero tú tienes un Dios a quien no obedeces. Ese no es el Dios a quien yo le obedezco, hermano. Porque ese Dios a quien tú obedeces eres tú mismo. Es tu vanagloria, es tu vanidad, es tu ídolo. ¿Sí me estoy explicando?
No estoy diciendo que hayan dos dioses, sino el Dios a quien yo le obedezco es Dios. Pero el que se sale de la cobertura está diciendo, no, yo mismo, mi reino, lo que yo tengo, lo que yo hago, la idolatría. ¿Sí me estoy explicando? El Dios no es Jehová de los ejércitos, sino otra cosa. En este caso de Saúl, su vanagloria y su ansia de poder. Por eso dijo, tú, Dios. Qué fácil se desmontó del buzo. Y uno puede cometer ese error de una manera impresionantemente fácil. Y no se da cuenta. Y no se da cuenta. Cuando él le dijo cuando el Señor le dijo a Saúl, destrúyelo todo, es que ese destrúyelo todo, hermano, implicaba no solamente un contexto, no solamente un contexto físico, sino un contexto espiritual, hermano. Destruye todo. Porque si dejas algo con vida, va a afectar tu obediencia. El solo hecho de haber traído esas vacas y esos becerros ya estaba afectando la obediencia a Dios, porque Dios no les mandó traer esas vacas y esos becerros para adorarlo a Él. ¿Sí me estoy explicando? Iban a ofrecerle sacrificios de alabanza con un holocausto que Dios no había aprobado, con mentiras. Dios a veces nos llama a entender que tenemos que desprendernos de cosas, hermano, y a actuar en el derecho de la palabra y no negociar con la carne. Después viene dentro del contexto una anatomía clarísima, una radiografía de esa rebelión de Saúl. Es una cosa impresionante como la Escritura lo señala. Entonces dijo Samuel a Saúl, ojo, mira, 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Samuel respondió, di. Mire que hasta ahí por lo menos Saúl no está reflejando nada de temor, respeto, nada. O sea, él cree que está bien. ¿Sí me estoy explicando? Él cree que todo lo ha hecho bien. Y el profeta le está diciendo, déjame declarar, estoy del 16, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, con seguridad. No, habla. ¿Estoy bien con Dios? No, yo estoy bien con Dios. A ver, hermano, dígame. Yo estoy bien con el Señor. Gloria a Dios, aleluya, yo estoy bien con Él. Y dijo Samuel, ojo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque recuerden que Saúl era como cobardón desde los comienzos. Él se escondió, antes de ser ungido se escondió, ¿recuerdas eso? Que él se escondió antes de ser ungido. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ojo, mira la pregunta retórica que le plantea el profeta ahí en el 17. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, en ese momento el profeta le recuerda su condición. Espérese, Saúl, ¿se te está olvidando quién eres tú? ¿Se te está olvidando que tú fuiste ungido por Dios? ¿Se te está olvidando que tú eres el rey de Israel? Porque con todas las excusas que él presentó, estaba evidenciando que él no estaba ejerciendo como rey. ¿Sí me estoy explicando? Él no estaba ejerciendo autoridad de rey. Porque cuando él dice el pueblo esto y el pueblo aquello, él no estaba ejerciendo como rey. Él se estaba dejando manejar e influenciar, mas no ejerciendo como rey. Y el profeta le dice, ¿no te estás dando cuenta que el Señor te ungió? Él te estableció. Él te dio autoridad sobre las 12 tribus. ¿Qué estás haciendo? Tremenda pregunta esa. Tremenda pregunta. Y dice el 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ojo, y le está recordando la misión que Jehová le dio. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Y viene entonces la otra pregunta.
le está diciendo, ojo, mire lo que mire estos tres efectos de lo que Saúl le está diciendo. ¿No sabes quién eres tú? ¿Se te ha olvidado que Dios te ungió como rey? ¿Se te está olvidando que tú eres el rey? ¿Se te está olvidando que tú debes ejercer por rey? ¿Se te está olvidando que tú le respondes a Dios como rey? Y después le dice, ¿se te ha olvidado que Él te mandó a ser Dios? Y dice aquí, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué no obedeciste la orden de Dios? Dios fue clarísimo contigo, ¿por qué no obedeciste? Lo encaró de manera contundente. ¿Por qué no obedeciste la voz de Dios? O sea, ¿por qué le hiciste caso al pueblo? Y aquí no cabe aquel principio que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es mentira del diablo, hermano. No, señor. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Olvídate de eso. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14 de Génesis, cuando pretendieron levantar la torre de Babel, el pueblo se unió y hablaban un solo idioma y pretendieron llegar con una torre hasta el cielo. El pueblo se unió. ¿Y qué hizo Dios? Bajó, les destruyó su torre y les acabó el único idioma. O sea que la voz del pueblo no es la voz de Dios. Segundo ejemplo, hay más, pero segundo ejemplo. Cuando estaba el Señor con Poncio Pilato y estaba con Barrabás, y Poncio Pilato pregunta, ¿a quién es de dejar libre? ¿Qué dijo el pueblo? A Barrabás. Y a Jesús crucifícale. O sea que la voz del pueblo no es la voz de Dios, hermano. Cuidado, porque mucha parte dice, voz del pueblo, voz de Dios. Mentiroso el diablo. No es así. La voz de Dios es la voz de Dios, hermano. Eso es delicadísimo hacer esas cosas. Y Saúl respondió, estoy en el 20, a Samuel. Ojo, mire cómo Saúl aquí ahora se reargumenta, se mantiene y se afirma en su convicción de que está haciendo las cosas bien. Está súper convencido que está bien. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mire, ya le están levantando la voz al profeta. A ver, espere, hermano, ¿usted qué me está hablando a mí? Aquí yo soy el rey, hermano, y he obedecido lo que el Señor me mandó a hacer. A mí no me venga con cuentos, hermano, porque yo sí obedecí. Ya le está hablando ya, sí se me está explicando ahí. Esto quiere decir que ya le está levantando la voz al profeta. Ahora a mí se me fue. Aquí estoy. Estoy en el 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, ojo, esa expresión desde el hebreo quiere decir, es una respuesta ya como de desafío. No, ¿qué me viene a decir? Antes bien, yo he obedecido, ¿qué cosa? ¿Usted con qué cuentos me viene? Yo sí hice caso, ¿qué le pasa? Respete, yo soy el rey. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. No, yo destruí a los amalecitas y traje al rey, ahí lo tengo. ¿El Señor le mandó a hacer eso? No. O sea, mire, Saúl tenía un problema de personalidad. Saúl tenía un problema no psicológico, psiquiátrico. Él estaba convencido de sus propias mentiras. ¿O no sucede eso, doctora? Mitómano, ¿cierto? Gente que se convence de sus propias mentiras. Gente que se reafirma, dice las cosas y uno sabe que están mal, pero la persona se reafirma y se reafirma y se reafirma y asegura y recontraasegura. A ver. Y aparentemente tiene la razón. Pero no, aquí el profeta está ungido. Dios, y ante Dios, hermano, nadie tiene la razón. Es Dios quien tiene la razón. Entonces, y ahí está Amalek. Y además el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gigal. A Jehová tu Dios otra vez. No dice a Jehová nuestro Dios. No, yo traje a Amalek, yo maté a los amalequitas. Y el pueblo, pues claro, el pueblo, usted sabe, hermano, que el pueblo pues ganó la guerra, pues se cogió el botín. Otra vez con lo mismo. Se reafirma en su posición necia. Se sostiene en su posición de rebeldía. Se afianza en su condición de estar provocando a Dios. Y aparentemente lo está haciendo en el nombre de Dios.
Él cree que está obedeciendo a Dios y que está agradando a Dios y está en total contravía a la palabra y está definitivamente provocando a Dios. Y muchas veces nosotros actuamos así, creemos que estamos obedeciendo a Dios y lo que estamos es provocando a Dios. Por no escuchar la voz del Espíritu, por no ser sensibles a la voz del Señor. ¿Me estoy explicando? Y Samuel dijo, ahí viene el 22. Ahí viene el 22. Mire toda esa antesala para llegar al 22. Y eso que estoy resumiendo, estoy corriendo, hermano. Esta enseñanza del capítulo 15 demanda como 4 o 5 prédicas, honestamente. Y dice el 22, mas el pueblo tomó del botín, el 22, y Samuel dijo, ahora viene Samuel. Samuel muy puesto en su sitio como profeta, con la seguridad de la verdad, con la seguridad de la certeza de que Dios está con él. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Mira la pregunta. A ver, Saúl, ¿en qué se complace el Señor? En que se obedezca su palabra, aunque tú le traigas holocaustos. ¿Tú crees que esas obras agradan a Dios cuando tú le has desobedecido? Remontémonos a la ofrenda de Caín. Dios la rechazó. No son las obras, no son las ofrendas ni los holocaustos, es la obediencia de corazón, la sujeción voluntaria, hermano. No es que yo peco y rezo y empato, no. Nosotros no podemos ser de dos tintas, de dos corrientes, no. O estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. ¿Hacemos o no hacemos? Nosotros no estamos en un intermedio ahí, me voy acomodando. Y muchos pretenden acomodarse. Y ante Dios uno no se puede acomodar, hermano. O sea, nosotros no somos comodines ante Dios. Y nosotros actuamos muchas veces como comodines. Pretendemos acomodarnos ante Dios como si Dios permitiera que uno se acomode. Y Dios no permite que uno se acomode. Y Samuel dijo, estoy en el 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y mire la afirmación de Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Ya hablamos de lo que es prestar atención. ¿Qué fue lo que le dijo en el versículo 1? Está atento a las palabras de Jehová. Eso es prestar atención. Ahí se lo destaca lo que le dijo en el versículo 1. Está atento, se lo está recordando acá. Le está diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Le está diciendo es, necesitas obedecer a Dios lo que Él te dice, no matar esas vacas, estás mal. A eso no te mandó el Señor. Entonces, pero es que aquí no te brindamos holocausto. Sí, pero cuando el Señor lo pide, no cuando el Señor no lo acepta. Y ese holocausto no te lo acepta Dios. Es como aquellos que vienen dándose golpes de pecho y vienen a hacer un ayuno de 45 días. Ayuno de 2 meses, 3 meses. Una jornada de oración, no voy a permanecer de rodillas ante el Señor por 8 horas. Porque Señor, ante ti estoy aquí sometido, porque tú eres el Dios de Dios. Dios no quiere eso, hermano, eso son obras. Dios lo que quiere es un corazón sincero, entregado, obediente. No estoy diciendo con esto que tú no te arrodilles ante Dios. No estoy diciendo con esto que tú no ayunes. Lo que estoy diciendo es que no uses eso para tratar de torcer el brazo a Dios. Obedece sencillamente. Eso es lo que le está diciendo aquí Samuel a Saúl. ¿Por qué no obedeciste y pretendes ahora agradar a Dios porque trajiste 500 vacas o 600 becerros de Amalek? No, Señor. ¿Tú crees que estás agradando a Dios porque trajiste al rey vivo? No, Señor. Has desobedecido. Aquí implica otra cosa. Cuando Dios ordena algo, y atención, esto es un principio esencial de la obediencia. Tómelo presente y anótelo si tiene como anotar. Asegúrate que has entendido
el contenido de la orden de Dios. ¿Me explico? Asegúrate que no estás entendiendo a medias. Asegúrate que has entendido bien lo que Dios mandó. Porque es que la obediencia a medias es desobediencia. Porque aquí Saúl está justificando sus actos con una obediencia a medias. ¿O no? Él obedeció a medias. Y él cree que porque hizo las cosas a la mitad estaba bien con Dios. Y no, Dios le dio una orden completa. El 100% de la orden no la cumplió, hizo la mitad. Y ante Dios ya estaba incumpliendo. Asegurémonos que cuando Dios ordena estemos claros qué es lo que Dios mandó. Y no sea que estemos entendiendo mal por un lado o estemos haciendo solamente una parte y lo demás ¿qué? ¿Lo demás qué? Ejemplo. ¿Cuál es el mandato de la Gran Comisión donde está registrado? Mateo 28, ¿cierto? Ok. ¿Qué dice? Ok. Ok. Eso es general, ¿cierto? ¿Y a dónde le tocó a Néstor? ¿Ahí le está diciendo en dónde le tocó? ¿Ahí le está diciendo dónde le tocó a Luis Carlos? ¿Ahí le está diciendo dónde le toca a Vicente? ¿Ahí le está diciendo dónde le toca a Yuranis? No, ¿cierto que no? Entonces cada uno tiene que, bueno, ahora Señor, ¿yo cómo aplico esta palabra? Tú me dices que tengo que ir, pero a ver, en lo que a mí me corresponde, ¿a dónde? Entonces uno comienza a decir, bueno, yo sé que está mi casa, mi familia y todo eso, y si el Señor te manda para Alemania mañana, ¿qué quiere decir eso? No, espérate, y si el Señor te manda para Alemania porque te salió un trabajo en Alemania, tu vida va a cambiar, ¿cierto? Ah, Señor, entonces yo estoy entendiendo que me voy a vivir a Alemania, ya comencé a aprender el idioma, entonces Señor, ahora, entonces quiere decir que yo me voy a trabajar también el Evangelio en Alemania. Sí, entonces aprovecho, entonces, Señor, hay un cambio de país, ¿sí me estoy explicando? Entonces quiere decir que nosotros debemos saber cómo quiere el Señor aplicar la Gran Comisión con nosotros en particular, porque hay un mandato general, ¿cierto? Pero no todos son iguales en específico, dónde se aplica y cómo se aplica, me estoy explicando. Porque una cosa es predicarle al vecino que está aquí al lado, otra cosa es predicarle al indígena que está en el Amazonas, y otra muy diferente predicarle al judío que está allí en Tel Aviv, me estoy explicando. Son contextos completamente diferentes, situaciones completamente diferentes, pero en los tres eventos el Señor usa a uno que es su hijo, que es su hija, con el mismo espíritu, con el mismo evangelio, con el mismo mandato, cumplir la Gran Comisión, ¿verdad o no? Entonces aquí Saúl obedeció a medias, y obedecer a medias es desobedecer. La obediencia a medias es desobedecer. Las medias verdades son mentiras. La verdad es verdad o no es verdad, pero a medias no. A medias no. En los matrimonios suele darse, y esto lo digo para los matrimonios, y a quien le corresponda, acéptelo, recíbalo. En los matrimonios suele darse que uno a veces le cuenta a la esposa cosas a medias, como que no quiere que sepa todo. Hermano, ya le está diciendo mentiras. ¿Le vas a contar todo o no le cuentas? Y ya está mal ocultarlo. Y si le vas a contar todo, cuéntale todo. No por pedacitos. ¿Sabes por qué? Porque cuando se entere la mujer de todo, va a decir, ¿por qué me ocultó la pintar? O viceversa, o no, mami. Y una vez pasa por allí porque uno a veces inocentemente deja de contar cosas. Y amor, tú no me contaste tal cosa. ¿Verdad? Yo no te dije tal cosa. Y se le puede pasar a uno, ¿cierto? Pero a veces se hace a propósito, adrede. Yo, ¿cómo le voy a decir tal cosa? ¿Cómo le voy a decir a Blanca que en ese negocio no me gané 20, sino solo 10 y ella me había dicho que tuviera cuidado? ¿Cómo le voy a decir? Y Blanca después, Henry, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Cierto que, yo le había dicho? No, cosas como esas, me estoy explicando. O sea, nosotros no podemos andar a medias tintas porque Dios no es un Dios de medias tintas, hermano. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Entonces ahí, porque la obediencia parcial es ante los ojos de Dios 3 veces tanto una desobediencia absoluta y un acto de traición. Mire, la obediencia parcial es ante los ojos de Dios, el Dios 3 veces santo, una desobediencia absoluta. Y eso nosotros necesitamos trabajar mucho en ese sentido, iglesia. Como creyentes cometemos mucho ese error. Honestamente, hermano.
Aquí estamos para corregirnos todos, hermano. Aquí no somos nosotros santos, aureola y aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. No, hermano, aquí somos de carne y hueso y cometemos errores, hermano. Y la palabra aquí se predica para que del paso para abajo se corrija, hermano. Aquí todos cometemos errores, hermano. Y uno lo hace muchas veces de manera inocente, no es que uno lo planee. Pero uno tiene que corregirse aún de esas acciones inocentes. Uno tiene que ir definiendo ese carácter. Cuando va a decir las cosas, las dice completas y se acabó. Y dice ahí: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y le da la razón esencial de por qué le afirma eso. Verso 23. Y con esto vamos terminando. Le plantea la razón fundamental que en todo el registro bíblico prevalece y sigue vigente. Miren el verso 23 cómo está presente. Porque, ojo con ese porque. Si usted lee el verso 22, es una afirmación con dos preguntas retóricas directas, ¿verdad? Pero el verso 23 le da la razón, el sustento, el por qué. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ojo, le está diciendo, tú te rebelaste. No obedecer a Dios es rebelarse contra Dios. Obedecer a medias a Dios es rebelarse contra Dios. Acomodar las cosas para justificarse ante Dios es rebelarse ante Dios. Y eso lo equipara la palabra a una adivinación, o sea, idolatría, hechicería, que Dios la rechaza y la odia y la castiga. Ahí dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿La obstinación de quién? De Saúl, de pretender mantenerse en su posición. Obstinación. ¿Qué es una persona obstinada, doctora? ¿Qué es una persona obstinada? Que se mantiene y se sostiene en su palabra, en su posición, aunque sepa que está mal, aunque sepa que es mentira, aunque sepa que así no es, pero se sostiene y se sostiene, obstinado. ¿Qué le dice la escritura a esa persona? Es el típico ejemplo de Saúl. ¿Qué le dice? Verso 23. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces Saúl se puso en dos papeles completamente difíciles ante Dios. Obstinadamente se rebeló. Rebelión y obstinación. Se rebeló obstinadamente. Aquí hay una figura que hay que considerarla. Es la posición de la voluntad. Él quiso hacerlo así. Porque uno no es obstinado en algo si no lo piensa así. ¿Sí me estoy explicando? Uno es obstinado en sostener algo porque uno dice, no, es que es así, y es que es así, y es que es así. Es que esa, mire hermano, es que esa columna es gris. Hermano, que es blanca, que es gris, hermano. Que es blanca, que es gris, y para mí es gris, y para mí es gris, y para mí es gris. Entonces dice, no, este man sí, para él es gris. No acepta, y se obstinó, es que es gris, hermano. Y es gris. ¿Pero qué es blanca? No, hermano, no me lleve la contraria, es gris. Y se sostiene ahí, obstinado más no poder. Entonces, se revela contra la verdad. Y es obstinado contra la realidad, la verdad misma. Entonces, aquí le está diciendo el Señor, ojo, lo repito, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Lleva la rebelión a un nivel de adivinación, que eso ya es provocación directa a Dios y castigo directo del cielo, ¿verdad o no? Y como ídolo, idolatría, la obstinación, la posición vehemente de mantenerse en que sí, es así, es así, es así, es así, y no escuchar razones ni aceptar razones. Pasa y bastante. Uy, hermano, ¿no ve unos cuadros de gente obstinada? ¿Dentro de la iglesia? Sí, también. Y no, hermano, no es que no admiten corrección, no admiten argumentos, no, es que es así, y es así, y es así, y así queda. Bueno. Aunque las evidencias estén al frente, pero así, ok, perfecto. La palabra me dice otra cosa a mí. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ojo, y aquí vienen las consecuencias. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
consecuencias. Esa rebeldía, esa obstinación, el pretender justificarse ante Dios, aunque uno sabe que está mal, el no escuchar razones y argumentos que son válidos, el no tener un corazón humilde para decir, espere, hablemos y explíqueme por qué me dice eso. ¿Sí? A ver, explíqueme por qué me dice eso, Juan. ¿Qué pasa? Vea, hermano, esto y esto. Espere, yo consulto por otro lado. A ver, Henry, es que aquí me están diciendo esto y esto. ¿Usted qué opina? Uy, sí, hermano, es que mire. Uy, espere, entonces, yo soy el que estoy mal. Venga, yo reviso. ¿Sí me estoy explicando? Uy, pero no, hermano, usted está como exagerando, Juan, no, tampoco. Henry, no, hermano, igual que Juan, siempre exagerando. ¿Verdad que yo no tengo la razón? Yo soy el pastor, hermano, ¿qué le pasa? Vanagloria, orgullo, obstinado, rebelde. Consecuencias, tengo que entregarle cuentas a Dios. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo con esta gente. Tengamos cuidado, hermano. Cuidado, hermano, que nos encontremos provocando a Dios. Seamos sensibles a la voz de Dios y tengamos claro qué hay que hacer para hacerlo bien, hermano. Si tenemos alguna duda, busquemos consejo de alguien que tenga espiritualmente autoridad para aconsejarnos, me estoy explicando. Discernimiento con la palabra para que nos guíe. Y con la oración y la guía del Espíritu Santo tenemos claridad qué hay que hacer. Pero cuidémonos de estar provocando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero leer esos últimos 2 versículos, el 22 y el 23, en Nueva Traducción Viviente, para que nos quede más claro. Versículo 22 de 1 Samuel 15. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y el 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hoy hemos visto un tema grande que es la obediencia y cómo esa desobediencia, esa rebeldía es pecado que no agrada a Dios. Pero también estuvimos leyendo en 1 Samuel cuando el pastor empezó a leer el 15, la voluntad permisiva de Dios. Hay un momento en que estamos tan tercos, tan necios, que Dios permite. Y eso se conoce como la voluntad permisiva. Fue lo que le pasó a Israel. Que no nos encontremos torciéndole el brazo a Dios en esa voluntad permisiva. Porque esa voluntad del Señor dice, ok, lo quieren así, háganlo de esa manera. Pero van a tener que aceptar las consecuencias. La voluntad permisiva de Dios es dura, pero uno se la busca por ser terco y necio. Y Dios, dice en Números 23:19, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice se hace y lo que Él habla se ejecuta. Póngase sobre sus pies. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la exposición de la palabra. Señor, tu mensaje ha sido claro. Obediencia, no terquedad, no necedad. Señor, perdónanos si aún sabiendo hacer lo bueno, Señor, no lo hemos hecho.
Señor, perdónanos porque tal vez hemos hecho cosas que te desagradan, porque hemos hecho cosas que te entristecen. Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque aunque entendemos tu palabra, nos hacemos necios y tercos. Perdónanos, Señor, porque te hemos entristecido. Hoy te pido perdón, Señor. Abre tu boca. Dile, te pido perdón, Señor, porque me he equivocado o porque no he hecho lo que tú me has dicho que haga. Te pido, Señor, perdón porque no quiero que mis oraciones tengan estorbo, sino que suban como incienso fresco delante de ti. Por eso te pido, Señor, que me perdones. Que perdones lo que he hecho y lo que he dejado hacer sabiendo que es bueno. Cambia mis vestiduras por vestiduras blancas y relucientes. Quiero levantar manos santas a ti, Padre Celestial. Y quiero que mi oración suba como olor fragante delante de ti. No quiero que haya estorbos, Señor, porque tú eres mi Padre, mi Abba Padre, mi Papito Dios. Gracias, Señor, porque tú me has amado con amor eterno y hace más de 2000 años enviaste a tu Hijo a morir por mí. Fue por amor. Yo quiero corresponder a ese amor, Señor. Quiero estar delante tuyo conforme a tu palabra. Y no solo quiero estar delante tuyo, quiero hacer lo que tú me has mandado hacer, Señor. Quiero ser una carta abierta, escrita con el dedo de Dios, dispuesta para ser leída por todos, en cada lugar donde tú me has sembrado, Señor. Ayúdame a hacer luz, dile, ayúdame a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, porque hoy tú has quitado vendas, has destapado oídos y has transformado corazones de piedra en corazones de carne. Señor, ayúdame a ser verdadero, a ser una hija, un hijo de Dios verdadero. No solamente es asistir a la iglesia, es vivir el evangelio. Y yo quiero hacerlo conforme a tu voluntad. Yo sé, Señor, como dice la Escritura, que tú eres el que ensanchas la tienda, tú eres el que corres estacas, tú eres el que añades los que han de ser salvos. Solo tú tienes ese poder, pero yo tengo una misión. Y es el ministerio de la reconciliación. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más mayor, que puedan, Señor, podamos desarrollar ese ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios. Espíritu Santo, Paracleto, mi guía permanente, mi compañero, llévame, Señor, con bien y ayúdame a abrir la boca y que solo haya de la abundancia del corazón. Habla la boca, que haya palabra tuya, palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo que va para el cielo dice, amén. Saludamos a las personas que están conectadas. Dios les bendiga. Por ahí